Sonia Montesino Aguirre es antropóloga y escritora, doctora en antropología de la Universidad de Leiden en Holanda. En la década de los 90, junto a un grupo de académicas, formó el Centro Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. En 2013 recibió el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Es autora de una vasta obra en la que se cruzan los estudios étnicos, de género y la literatura. Madres y Guachos, alegorías de la identidad chilena, es el libro que mejor describe la naturaleza de su trabajo, la articulación de los sustratos indígenas, el discurso académico y la imaginación literaria. Sus investigaciones y obras nos muestran de manera lúcida y original nuestras dinámicas sociales, la formación de nuestra identidad y la sistemática negación de nuestras raíces. Hoy, en Escenas de Mujeres, conversaremos con Sonia Montesino. Sonia, gracias por recibirnos en tu casa y sobre todo en estas condiciones de pandemia en que nos hemos tenido que estar cuidando, estamos a distancia también. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias más por tu visita, Mariana, Sí. Porque hacía mucho tiempo que no nos veíamos y de verdad que es una alegría y poder conversar contigo también. Sí, para mí, mira, yo estoy muy contenta. Como te decía antes, tu entrevista, esta conversación es muy importante porque tú nos vas a hablar de las mujeres, de la cultura y da un sustento a este programa Escenas de Mujeres, donde hemos conversado ya con varias mujeres que trabajan y que se relacionan con el arte acá en Ñuñoa. Entonces te quería preguntar, porque tú estudiaste literatura, antropología. Tú, o sea, tienes una cantidad de libros que no sabes ni siquiera cuántos son. Sí, entonces cuéntame cómo fue ese inicio. Bueno, mira, yo en realidad estudié básicamente antropología, pero lo que pasa es que siempre estuve conectada con la literatura, ya desde el colegio. Yo postulé a un taller que tenía Enrique Lin, wow. ¿Ya? Sí, y además me estaba acordando que en la Casa de la Cultura de Ñuñoa también, y esto era más chica todavía, ya habían talleres, ¿ya? Y había un taller de teatro que creo que lo dirigía Gustavo Mesa, ¿ya? Y nosotras con una compañera que éramos así como muy inquietas y no sé qué, nos fuimos a ese taller, ¿ya? Y aprendíamos a hablar, nos enseñaban a hablar, ¿ya? Y éramos como las más chicas, pero tenía esa cosa maravillosa de Ñuñoa, de la Casa de la Cultura. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que siempre estuve como cerca, podríamos decir, del mundo literario, artístico, me fascinaba igual, leía muchísimo. Y entonces, claro, cuando tuve que tener la decisión entre estudiar literatura y antropología, dije, bueno, voy a estudiar antropología porque en realidad la antropología tengo que aprenderla, tengo que estudiarla sistemáticamente. En cambio, la literatura, a mí lo que me interesaba era escribir. Y entonces a escribir se aprende de otras maneras, ¿ya? Y por eso entonces decidí la antropología, digamos, como camino. Pero, como tú sabes, se juntan esos caminos siempre, ¿ya? Y bueno, yo tuve y tengo, digamos, el orgullo y el honor de haber tenido maestros y maestras también, pero primero maestros, digamos, como Lin, como José Donoso. Después en la universidad yo también, cuando llegó Donoso a Chile, me inscribí, digamos, postulé a su taller y quedé, y era fantástico, y ahí estuve y tuve una relación muy linda con él. Y luego también, por ejemplo, talleres con la Mercedes Valdivieso, que Mercedes Valdivieso traía toda esta cosa feminista, de la literatura feminista, venía de Estados Unidos, ella había estado mucho tiempo afuera, y entonces, era lo que nos correspondía, digamos, en ese momento, ya estar con Mercedes, y Mercedes aprendimos muchísimo, entonces también fue una maestra para mí, y entonces crucé, ¿no? Hice estos cruces de caminos, ¿no? Y la antropología, ¿qué es lo que te motivaba? Sí. Bueno, ya ha pasado un camino importante,
Pero, ¿qué es lo que te motivaba en esos inicios? Sí. Miren, los inicios yo creo que tiene que ver también con temas biográficos, ¿ya? Porque, bueno, yo nací en Ñuñoa, por eso soy digamos, nacida, Ñuña. criada, todo Ñuñoa, ¿ya? Y mis viejos eran profesores de historia, y entonces mi casa estaba más llena de mapas y llena de libros, ¿no? Entonces siempre estos mapas, y sobre todo los mapas de Chile, me inquietaban mucho, me inquietaban esas palabras. ¿Qué es Arica, no es cierto? ¿Qué era Puerto Montt? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Entonces siempre tenía esa cosa, digamos, de conocer y de incursionar en este mundo, ya que es nuestro mundo. Y entonces de ahí la antropología nació, yo creo que desde que yo era realmente muy joven, ¿ya? Y creo que también hay una cosa importante, hay una época en Chile en la cual muchas mujeres mapuches venían a las casas, ¿no es cierto?, a ser empleadas domésticas, ya trabajaban en las casas. Yo tuve, digamos, también una nana mapuche, ya que me formó, ya, y me formó también en aprender al otro, aprender la otra. Ella me llevó de muy chica, me llevaba de vacaciones a su comunidad, ya, y entonces yo estaba siempre alucinada, digamos, con todo esto que veía, con este otro mundo. Imagínate, de esta cosa urbana, ¿no es cierto?, pasar a eso y además a este idioma, a esta gente que habla otras cosas, estos ritos. Entonces, eso me marcó mucho. Y de ahí dije, bueno, o sea, el único modo que yo tengo de meterme, de conocer, ya, y también yo diría de valorar, fue la antropología. Entonces me metí ahí, a pesar de que fue una época oscura porque entré en dictadura. A pesar de eso, o a lo mejor eso o también, por eso. Claro. Ya, o por eso, exacto, fue mucho más fuerte mi alucine, digamos, con esta carrera. ¿Cómo has visto la evolución, haciendo un resumen, de la situación del pueblo mapuche, la situación de las mujeres, y sobre todo ahora que ya estamos post-estallido, o sea, estamos viviendo todo lo que ha sucedido después del estallido y también, bueno, un poco en pandemia, pero aquí en Chile, ¿cómo has visto que ha ido evolucionando? Sí, yo creo que ha ido, desde mi punto de vista, ha habido un desarrollo positivo. Desde lo que te hablo justamente, por ejemplo, en la época en la cual yo empecé a estudiar y en la cual empecé a trabajar, donde no había una visibilidad, por ejemplo, en general de las mujeres, y menos de las mujeres mapuche o las mujeres campesinas, ya eran como unas otras que no existían, porque antes, digamos, las nomenclaturas, ¿no es cierto?, eran así como el pueblo y eran las clases sociales. Y es como que no habían hombres, mujeres, como que no habían indígenas, como que las cosas funcionaban, digamos, ¿me entiendes?, en esas grandes categorías. Y creo que lo que ha habido ya ha sido como una eclosión de estas identidades ya que yo diría nos enriquecen y que nos interpelan y que colocan temas y problemas ya que antes no estaban o que estaban ocultos, ya estaban muy soterrados. El tema de la discriminación, por ejemplo, hacia las mujeres, hacia las mujeres indígenas en general, ya, pero eran cosas que no se hablaban, cosas que no aparecían. Pero los temas que yo sí creo que hay una cuestión muy importante del feminismo de la década de los 80, del cual yo me siento absolutamente tributaria, digamos, soy digamos, de esa generación. Ya nosotros empezamos ya esta visibilidad, empezamos a colocar los temas de la igualdad, el lema democracia en el país y en la casa, por ejemplo, que sigue siendo vigente en el sentido de que tú no solo vas a lograr una igualdad en términos políticos, públicos, si no logras una igualdad, ¿no es cierto?, al interior del mundo doméstico, ¿ya? Entonces, esas cosas que eran de la década del 80, que tienen una historia, creo que en este minuto, ¿no es cierto?, aparecen, florecen y, bueno, y se colocan, digamos, como espacios a futuro, ¿no? Cosas que hay que trabajar, que hay que transformar. Así que yo creo, estoy muy contenta de los cambios, o sea, pienso que ¿Y cómo se viene? ¿Cómo se viene? Bueno, se viene, mira, yo creo que estamos ante un desafío ya cultural, político, súper importante, porque lo que hay son todas estas diversidades, ¿no es cierto?, que se sientan a la mesa. A mí me gusta más que hablar de la casa, me gusta hablar de la mesa, ¿ya? ¿Por qué me gusta hablar de la mesa? Porque en la mesa todos y todas nos sentamos ya en igualdad de condiciones, ¿sí? En la mesa todos y todas tenemos que comer lo mismo,
¿ya? Así es. No queremos Una olla deleitosa. una olla deleitosa. Una olla deleitosa. Claro, exactamente, una olla deleitosa del país donde no queremos que la mejor presa, te fijas tú, de la cazuela se la lleve uno o se la lleve el otro. Entonces, creo que el sentar en esa mesa a todas las diversidades, ¿no es cierto? Si pensamos lo que ha ocurrido, digamos, con los constituyentes y las constituyentes, vemos que ahí está la diversidad ahí. Entonces, lo interesante va a ser cómo esa diversidad dialoga en igualdad de condiciones. ¿Ya? Y eso a mí me parece notable para este país. ¿Por qué razón? Porque nunca ha habido esta fusión, este acercamiento con, comillas, el otro. Esto que hablamos de la antropología, que yo te decía que a mí siempre me fascinó, era justamente la posibilidad de ver, te fijas, a ese otro, porque en ese otro yo también me leo a mí misma, claro. me construyo, y en ese diálogo es donde podemos, ¿no es cierto?, elaborarnos ya como identidad de destino. O sea, hacia ese lugar vamos, pero tiene que ser en ese diálogo, porque si no, no es posible. Entonces, yo lo veo súper positivo y lo veo hermoso, digamos, como metáfora, y espero que todos y todas en este país estemos a las alturas ya para que sea deleitosa. Exacto, que esa mesa realmente sea un lugar donde se distribuyan ya las diversidades, ¿me entiendes?, de una manera igualitaria, y que nos lleve, digamos, a algo distinto. ¿Por qué digo mesa y no casa? Porque en la casa ya tú puedes tener distintos espacios en los cuales te refugias y puedes hacer guetos. Claro. En cambio, en la mesa, ya si estamos todos, ya, y como yo siempre digo, no hay mesa del pellejo, como había antes, ya la mesa del pellejo era la mesa en la cual sentaban a los niños, ya a que comieran, ¿Quién digamos. ¿Quién estuvo sentada en la mesa del pellejo? Yo sí. Exacto, Sí. claro, Sí. claro, la mesa del también. Entonces que no haya esa mesa del Sí. pellejo, eso a mí me parece importante. Y lo otro, que yo lo he trabajado, bueno, mucho, tú lo sabes, digamos, todo el tema del guacharaje, del abandono, ¿no? Yo tengo la sensación de que en esa mesa nueva, digamos, de los constituyentes, los guachos y las guachas por fin han llegado a sentarse, ¿ya? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que hay un cambio, ¿ya? Y tenemos que profundizarlo, porque claro, es algo que está ocurriendo, que es un proceso, pero creo que tenemos que tener esa conciencia. ¿Y ahora en qué estás, Sonia? Porque ha cambiado mucho. Sí. Bueno, llevamos como 2 años, bueno, 1 año y medio de pandemia. Entonces, sí. ¿Qué ha ido sucediendo? ¿En qué estás haciendo concreto, en lo cotidiano? Bueno, en lo cotidiano yo sigo haciendo clases, digamos, en la Universidad de Chile, en el Departamento de Antropología. También tengo una pequeña fundación, Rectángulos de Agua, con la cual hacemos un programa que te invito a que lo veas. A ver, y la gente que le estamos contando también, sí, para que... se llama La Hora de la Once Guacha. Ya Entonces, en ese programa invitamos gente, y también estamos haciendo un trabajo de investigación en el patrimonio culinario de la provincia del Choapa. Ya que eso ha sido algo fascinante, descubrir también la diversidad que hay en este país, digamos, como esas identidades, que allá son campesinas, son pirquineras, ya son pescadoras, es decir, hay un conglomerado de cosas maravillosas. La gente mantiene todavía una serie, digamos, de tradiciones, y esto no lo digo como folclore, sino que lo digo como transmisión de saberes que vienen de siglos, ya, y están ahí, y entonces estamos muy contentos trabajando, digamos, en esa investigación. Así que, y bueno, y para adelante siempre están los proyectos de escritura ahí. Sí, ahí. Los cientos de libros ya. Sí, ahí Sonia, ahí están. ¿Y qué mensaje le darías tú a las mujeres que siguen tu camino o que están también participando en movimientos sociales, que recogen también las opiniones y las vivencias, que viven también en comunidad? ¿Qué consejos le darías? Yo creo que varias cosas. Primero, digamos, es el atreverse. Ya es atreverse a hacer lo que una, digamos, siente que debe hacer, y guiarse por esas pasiones. ¿Ya? Las pasiones siempre van a llevarnos a cosas buenas. La segunda cosa que yo diría que es fundamental es la historia. Ya es conocer la historia de las mujeres, y conocer la historia de las mujeres en Chile, porque si no tenemos una tradición, si no nos enganchamos en una tradición femenina, muchas veces repetimos, ya se pueden, no digo esto de repetir errores del pasado, no estoy hablando de eso, digo que pensamos que lo que estamos haciendo ahora
recién lo estamos haciendo, ¿ya? Y entonces perdemos tiempo, porque resulta que hay todo un caudal detrás que hay que conocer. Para mí creo que la historia es fundamental y las mujeres sin historia ya nos quedamos en el vacío, nos quedamos en la nada. La historia es de las genealogías propias, pero también la historia, ¿no es cierto?, es la historia de todas las mujeres ya que han hecho a este país y que han estado muchas veces invisibilizadas. Eso diría yo. Y la tercera, creo que esto tiene algo que ver con una cosa que decía la Gabriela Mistral hace mucho tiempo, muchísimo, estamos hablando década del 20, 30, cuando recién estaba el derecho a voto municipal, se estaba, digamos, peleando en Chile. Y ella dijo, el problema, dijo, que tiene el feminismo chileno, ¿ya?, es que no se dan las manos las tres clases sociales que nos componen. En ese minuto ella hablaba de estas tres clases sociales. Entonces dice, yo voy a honrar a este feminismo cuando efectivamente ya la empleada pueda estar de la mano con la patrona, ya que se transformen esas relaciones, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Significa que este conglomerado de mujeres, este movimiento de mujeres que ha aparecido en Chile muy potente, ya tenga también esa conciencia, ¿ya? Porque sin ese darnos las manos, ¿ya?, y vernos también entre mujeres como iguales, superar esas desigualdades, ¿ya?, no vamos a poder construir, digamos, un país distinto. Sonia, bueno, es muy emocionante estar conversando contigo y escucharte. Me quedo con una sensación, me dan ganas de seguir conversando, la verdad. ¿Para qué te voy a Tenemos decir? mucho O que sea, hablar. así como corte y Sí. sigamos conversando. Pero quiero agradecerte en nombre también de muchas mujeres y de hombres y de todos, de todes, porque tú eres una mujer muy importante, yo siento, en la construcción de la historia de nuestro país, para poder comprendernos y siento que también eres, más que grano de arena, tu aporte ha sido súper importante también para lo que estamos viviendo. Porque vamos construyendo, nada es nuevo, ¿no? Nada es nuevo. Exacto. Entonces, qué maravilla que la juventud del día de hoy haya salido a las calles y nos hayamos ido sumando todos, todas y todes. Sí. Pero eso viene también, eso tiene una historia. Así que quiero darte las gracias por esta conversación en Escenas de Mujeres. Bueno, y muchas gracias a ti también por esta invitación y bueno, espero que haya sido algo que les sirva a todos, todas y todes.